¿Qué tal? Buenos días. Está con nosotros Silvia Santamaría, que es una muy distinguida solista, primer violinista del afamado cuarteto de cuerdas José White. Y quisiera nada más para ubicar al auditorio quién es el cuarteto, porque lo tomo como una comunidad. ¿Quién es el cuarteto José White? Juan Arturo Brennan señala que los signos principales del cuarteto de cuerdas José White son tres. Primero, la colegialidad a través de su participación con numerosos solistas y ensembles. Dos, su decidida vocación didáctica y académica. Podemos pensar en los cursos intensivos para cuarteto de cuerdas y desde luego el concurso de composición, y su pasión por la música nueva. Aquí también mencionamos el concurso de composición de obras para cuarteto de cuerdas, que es una iniciativa muy valiosa de este conjunto. Entonces, la combinación de estos tres signos, como los llama Juan Arturo Brennan, pues ha dado una carrera brillante y muy ampliamente conocida del cuarteto. Entonces, ahora que tenemos aquí a la maestra Silvia Santamaría, pues es en dos diferentes perfiles, digamos. Uno, como solista, que es dentro del cuarteto y fuera del cuarteto, y desde luego como parte intrínseca de este muy apreciado conjunto. Entonces, una primera pregunta que quisiera plantearle a Silvia sería, ¿qué diferencia existe entre tu actuación, tu ejecución sola y como parte del cuarteto? Si es que existe diferencia, ¿cómo la describirías tú? Gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias, maestro. Me siento muy honrada por que usted sea mi moderador. Estoy muy contenta con eso. Agradezco muchísimo al CENIDIM y todo este proyecto bellísimo que están desarrollando y que desde el día de ayer ya pude estar escuchando algunas pláticas y me quedé realmente fascinada con tanta información tan enriquecedora. Pues mire, contestando a su pregunta, en realidad yo creo, a mi modo de sentir particular, para mí es mucho más fácil tocar como solista fuera del cuarteto que tocar dentro del cuarteto. En primer lugar, porque no me considero solista dentro del cuarteto, es una agrupación que se maneja con una estructura de 4 solistas que se están moviendo constantemente y enriqueciéndose constantemente, a pesar de que alguno de nosotros lleve una idea musical determinada o trabaje una obra determinada a base de la partitura y a partir de ahí sacamos. Pero me he dado cuenta a través de los años que me es mucho más fácil tocar sola, o por ejemplo tocar en dúo, o hacer tríos, o incluso obras para violín solo, que cuando estoy con el cuarteto. Cuando estoy con el cuarteto, no solo es mi nivel de responsabilidad como músico dentro del cuarteto, sino es también la obligación constante de estar haciendo lo que hemos acordado entre 4, lo cual es muy, muy demandante a la hora de tocar. Y me representa, pues no es solo una cuestión de compromiso, es una cuestión de concentración mayor. A la hora de tocar sola, a veces soy un poco más espontánea, por así decirlo, un poco más espontánea, pero en el cuarteto todo tiene que estar muy bien organizado, incluso estos momentos de creación in situ, estos momentos de creación in situ,
están previstos acá, casi como decir, acá puede pasar algo, entonces debemos estar atentos a lo que pueda pasar. Entonces es un poco más complejo, es mi manera de verlo. ¿Y encuentras que esta complejidad es aún mayor con música contemporánea? Yo no lo diría así. Creo que toda la música que hemos alcanzado a abordar, bueno, hay que entender que el repertorio de cuarteto de cuerdas es demasiado extenso. Es algo, después de la orquesta sinfónica o de las obras para piano, viene el cuarteto de cuerdas. Entonces es infinito. Claro. Y hemos abordado con el mismo respeto y la misma responsabilidad ambos repertorios. O sea, los tradicionales Claro. clásicos de siempre, románticos, tal, ¿ah? Y los compositores de obras contemporáneas anteriores, o sea, principios del siglo XX y los nuevos. La diferencia radica en que la mayoría de los compositores que abordamos el día de hoy, en nuestros días, o sea, hoy en día, los tenemos ahí. Y entonces casi que podemos crear una tradición, ¿no? A partir del diálogo con el compositor, podemos crear una forma de tocar la obra que pueda servir incluso para, ok, casi como se tocaría Beethoven, que la tradición dice que se toca así, ¿no? En este caso nosotros podemos ser co-creadores también y de una manera influir en la forma en que se crea una obra. Y eso de cierta manera nos ayuda mucho más. Pero la dificultad es exactamente la misma, exactamente la misma. Bien, bien. Y hablando de esto que están creando una tradición, digamos, una nueva herencia, por decirlo así, en musical, con la música nueva, ¿tienes una idea más o menos de cuántos cuartetos para cuerdas se han escrito en México recientemente? Uy, no lo sé. No podría contestarle, pero Sí, lo que sí puedo contestarle es la cantidad de obras que recibimos en el concurso de composición. eso es, eso es. Y cada año recibimos un aproximado de 40 obras. Muy bien, muy interesante. Más, o sea, calculemos todas esas obras que se quedan escritas, guardadas, o no interpretadas, o ni siquiera leídas. No sé, yo creo que sí, el número tiene muchos ceros. Hago esta pregunta porque ayer que estábamos hablando con el maestro guitarrista Juan Carlos Yaguno, él estaba mencionando que acababa de hacer una especie de censo, de una investigación del número de conciertos para guitarra mexicanos que hay, y llega a 100. Entonces, que él era el primer sorprendido de ese número tan extenso que uno nunca podría imaginar, porque siempre se piensa digamos, los grandes pilares clásicos de conciertos para guitarra de Ponce, etcétera, ¿no? Y por eso pensé también que sería muy interesante saber cómo está la creación de música para cuarteto de cuerdas, ¿no? Pero 40 al año, pues es bastante interesante, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, lamentablemente toda esa música no se puede tocar en concierto, Ujú. ¿no? No se puede tocar en concierto, pero parte de lo que hacemos en el concurso es interpretarla. O sea, el concurso está visto desde o sea, está organizado desde la visión del intérprete, Eso es. no desde la visión del compositor, ¿no? Ujú. No, tenemos todo el tiempo desde el intérprete. Entonces, todas las obras son tocadas, todas las obras son analizadas desde la visión del intérprete, todas las obras pasan por varios estadios. Entonces, por así decirlo, se puede decir que han sido tocadas. Claro que no son estrenadas todas, es imposible. Es un repertorio muy grande, Claro. sí. Pero no, yo creo que no son solo 100. Creo que eh,
creo que la labor, que ha sido una labor de años, ¿no? Poquito a poco Sí. la gente los compositores le tenían mucho miedo a escribir para cuarteto de cuerdas. Cuarteto de cuerdas era así como, no, eso es muy complicado, no. Y día con día, yo recuerdo, el primer año creo que recibimos solo 12 obras, Ujú. algo así. Y pues ya recibimos, algún año recibimos más de 50. Pero bueno, estoy dando como un promedio de Sí, lo sí. que al cabo de ya llevamos 11 años con este concurso. Y o sea, quitar el miedo, no siempre las obras son eh, bien escritas, Ujú. pero las ideas que introducen los compositores o la forma o la visión que tienen va por muy buen camino. Quiere decir que la creación ahí está, es cuestión de refinar el proceso. Eso es. Y tú mencionas que ustedes analizan las obras presentadas desde el punto de vista del intérprete. Sí. ¿Me podrías explayar un poco sobre esto? Sí, claro. A ver, el concurso tiene varias etapas. Nosotros lo hemos ido cambiando. Al principio recibíamos las obras en físico, pero con todo este asunto de la pandemia Claro. y tal, empezamos a recibir las obras en línea, con todo un procedimiento que hubo que pensarlo muy bien, más que nada para que siguieran siendo eh, con, o sea, los compositores escriben un seudónimo, nosotros nunca sabemos quién Ujú. escribe, Claro. pero al mismo tiempo tienen que poner un correo diferente, o sea, tienen que inventarse algunas cosas para que se mantenga de esa forma, ¿no? Entonces, recibimos las obras y en una primera etapa, todas estas obras se leen, no se revisa la partitura, Ujú, ujú. se leen. Selén. Todas estas obras se leen, entre todos las leemos. No hablamos entre nosotros, no hablamos, no tomamos ningún partido, no hablamos de comentarios, absolutamente nada. Es un proceso lo más limpio posible dentro de lo que es un concurso de música que siempre es subjetivo, ¿no? Siempre Sí, tienes sí, claro. un gusto Sí, determinado, ¿no? sí. Entonces, no hablamos nada y hacemos un proceso de calificación. Luego viene la segunda etapa, que es donde revisamos las partituras, revisamos todo lo que está escrito, todo, y ahí se hace como que se reduce en puntuaciones, hacemos unos promedios y se reduce la cantidad de obras que vamos a seguir estudiando. Ujú. Esas obras que se siguen estudiando vuelven a pasar otra vez el proceso de interpretación, las estudiamos juntos, analizamos la partitura, vemos qué cosas podrían cambiar, porque hay cosas que a veces no entendemos bien en una primera lectura, ¿no? Entonces hay que darle otra pasada. Esa segunda pasada vuelve a reducir, volvemos a calificar, se promedia, se vuelve a reducir el proyecto, o sea, la cantidad de obras se reduce, y así lo hacemos hasta que quedan 5 piezas. Ujú. Esas 5 piezas las interpretamos frente a un público, pequeño público, y a partir de ahí, entonces recabamos ya el impacto de varias cosas, hacemos otra vez calificación, y las 3 obras que quedan en el lugar arriba, digamos que son las premiadas, hasta cierto punto, ¿no? Pero hemos encontrado, incluso nos pasa con el tiempo, porque así sucede con la música y sucede con toda la música ha sucedido así. Las obras que al principio uno creía que eran mejores, luego con el transcurso de los ensayos, del estudio, van cambiando de lugar, ¿no? Claro, claro. Entonces, Sí, es sí, muy enriquecedor para nosotros. por supuesto. ¿Y qué número de obras premiadas hasta la fecha las han incorporado ustedes a su repertorio? Pues casi todas las que han terminado en los 2 primeros lugares, Ujú. 2 o 3 primeros lugares, a veces hemos recuperado obras del tercer lugar, a veces, Eso es. casi todas. O sea, llevamos 10 años, son pues 20 obras,
fácilmente, que las tocamos de vez en cuando, bueno, las obras, parte del concurso es que las obras premiadas se tocan durante un año, esas Durante sí un se año. tocan durante un año, Ajá. pero después realmente se siguen tocando si los compositores nos autorizan, Eso se es. graban también, se graban, parte del proceso y gracias al sistema nacional, es que cambió el nombre, lo que antiguamente era el FONCA. Sí. También con ese apoyo hemos podido grabar las obras ganadoras. Entonces, cada 2 años juntamos 2 años de ganadoras y las grabamos y están en todas las plataformas digitales, de modo que hay una distribución y un testimonio de los compositores. O sea, los chicos y ya no tan chicos, compositores ya maduros, pueden ir y buscar sus obras y promoverlas de alguna manera. Eso es muy valioso, ¿no? Es decir, el que exista y que no desaparezca, y que no es una letra muerta, ¿no? Sino que está viva y que De, puede verlo cualquier persona, ¿no? sí, definitivamente, la seguimos tocando, casi todas. Yo diría que todas, hasta cierto, sí, todas. Hay algunas que son muy, muy complejas, las cambiamos, o sea, las alternamos porque nos lleva mucho tiempo recuperarlas. Ujú. Realmente son muy complejas. Entonces, a veces esas las incluimos con más tiempo, más espaciadamente. Pero sí, sí los incluimos todas. Y definitivamente ahí están los discos, ahí están las grabaciones y las propuestas, yo creo que son, o sea, sí creo que es muy importante que quede un testimonio Claro, auditivo. sí, Como dice usted, la letra muerta no llega a ninguna parte, ¿no? eso es. Y después de la premiación, ya pueden ustedes tratar con los compositores ya directamente, ya saben quiénes son, y entonces existe, me imagino, un proceso para ah, platicar con ellos sobre sugerencias que ustedes puedan tener respecto a sus obras, etcétera. Sí, definitivamente, después que ya se otorgan los premios, ya tenemos los premiados, entonces ahora sí que sacamos de la bolsa Sí, quiénes son. Y sí. han sido muy sorprendentes, ha sido una cosa increíble. Eh, hubo un año que tuvimos 2 premiados de Aguascalientes y pensamos que las personas iban a decir, o sea, estos están así como Preferir. que les pagaron o algo para que, Sí, para sí, que sí. estuvieran, pero no sabíamos, Favoritismo. fue realmente sorprendente. Qué bien, qué bien. Pero hay de todas partes, hemos tenido gente de todas partes también, hemos tenido de los Estados Unidos, de Inglaterra, de Brasil, de Cuba, tuvimos un compositor Ujú. también, y bueno, ha sido muy rico, y bueno, sacamos las obras, entonces empieza un proceso que es el proceso de la co-creación, o sea, supuestamente nosotros tenemos una idea propia como cuarteto, pero casi siempre a la hora, después de la primera interpretación, los compositores casi siempre tienen algo que agregarnos, ¿no? Ajá. O sabes que aquí me gusta más rápido, vamos a cambiarle esto, vamos a poner aquello. Y Ujú. ahí es donde digo yo que empieza el proceso de crear una tradición de cómo se debería tocar, ¿no? Independientemente de que otros cuartetos hagan una versión totalmente diferente, ¿no? Claro, Como debe de ser. sí. Y ustedes tienen, como todos los cuartetos, un sonido específico que quieren lograr con sus interpretaciones. Pues desde dentro, yo no hablaría de un sonido específico. Yo creo que tenemos un sonido específico, Ujú, ujú. pero no estoy segura si es algo que queremos tener. Ya, Yo he trabajado mucho, y lo digo de manera personal, yo he trabajado mucho en la manera en cómo mi sonido eh, se integra al cuarteto. De hecho, hace poquito cambié de violín porque ujú, tenía un violín realmente muy bueno, pero era demasiado brillante, era algo que no me gustaba a la hora de tocar con el cuarteto, de sentir con...
con el cuarteto. Ujú. Había muchas cosas en las que no me podía integrar bien. Y yo creo que es un sonido que ya la gente reconoce. O sea, el sonido del cuarteto de cuerdas José White ya la gente lo reconoce. Nos han dicho, es que ustedes suenan de tal modo, ¿no? Ujú. No nos damos cuenta, nosotros desde adentro no nos damos cuenta, pero sí Sí, trabajamos mucho, mucho, mucho en la unificación de todo. O sea, el así es. cuarteto de cuerdas es una entidad que debe sonar a uno, no Ujú. a cuatro, Claro, claro. con individualidades, por supuesto, pues si no, no sería interesante, ¿no? Eso es. Pero No existiría realmente. no existe, no, sí, 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 independientemente de que, como mencionabas, son ustedes 4 solistas, pero en realidad están tocando como una entidad, ¿no? Como un ente, por decirlo así, ¿no? exacto. Y volviendo un poco a esto que mencionabas de ti misma y del violín y de tu instrumento, eh, platícame un poco las lo que parece ser 2 principales tendencias en el mundo de las cuerdas, ¿no? Y sobre todo de violines y violas, violonchelos, uh, de la influencia que ha tenido, o buena o mala, digamos, el regreso a instrumentos originales, entre comillas, ¿no? Es decir, cómo debe de sonar un cuarteto o un violín tocando en un cuarteto de Haydn o de Mozart o lo que sea, y cómo crees tú que debe de sonar, qué tanto caso hay que hacer a esta tendencia que existe y versus la otra que es realmente, pues que decir, por ejemplo, que ya no haya vibrato, ¿no? Etcétera, ¿no? Es decir, soy bastante eh, párvulo en estas cosas, pero entiendo esto que un punto importante es la cuestión del vibrato. Si podrías platicarme. Sí, sí, es todo un tema. Sí. Realmente este es todo un tema y es un tema controversial. Es controversial hasta cierto punto Sí. porque, por ejemplo, nosotros, la mayoría, aunque venimos de lugares diferentes, o sea, somos originarios de lugares diferentes, todos nos desarrollamos en la escuela soviética de la interpretación de la Ujú. cuerda, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, francamente, no teníamos en nuestros tiempos la posibilidad o sea, en nuestros tiempos de estudiante, ¿no? No Sí. teníamos la posibilidad de recurrir a tantas fuentes de información sobre las tendencias en la música. Hoy en día hay muchísima más información Claro. y además hoy en día muchos cuartetos, muchos cuartetos se han no solo especializado, sino que además eh, han hecho estudios muy serios sobre la inclusión de las versiones históricas de la interpretación de las obras. Ujú, ujú. Entonces, yo no estoy ni en contra ni a favor. Yo creo que al menos en el caso del cuarteto de cuerdas José White, debemos hacer o debemos interpretar como nos suene mejor, sin dejar de lado la búsqueda de las sonoridades históricas, Ujú. porque las sonoridades históricas nos hemos dado cuenta eh, con el tiempo y con la oportunidad de escuchar tanto que tenemos hoy en día. Hoy podemos sentarnos a escuchar y estar infinito, o sea, ser infinito, ¿no? Pero con eso nos hemos dado cuenta de que realmente sí, las versiones históricas, por ejemplo, de los cuartetos de Haydn, incluso Beethoven, Mozart, Sí. tienen una frescura, o sea, cuando se ve que los cuartetos, en este caso, los intérpretes han hecho un estudio profundo de la obra
y la han puesto sobre una idea histórica lo más cercana posible a lo que podría haber sido en esos tiempos, con las condiciones de los instrumentos de esos tiempos. Exacto. Sí, realmente yo lo llamaría así, es una frescura, una brillantez y o sea, es como tomar una deliciosa limonada de hielo en un día muy caliente, ¿no? Es algo rico de Sí. hacer. Entonces, creo que debemos un poco, yo creo que lo que nos falta a nosotros, Cuarteto José White, es más investigación al respecto. O sea, antes de cambiar nuestra interpretación de los clásicos en este caso, Ujú, incluso hasta Schubert, podemos hablar un poco de eso, Schumann también. ujú. Antes de cambiar nuestra forma de interpretarlo, debemos estudiar muy a fondo el proceso y no hacerlo porque mucha gente lo hace. Creo que debemos ser, cuando uno toma una decisión de ese tipo, debe ser serio y ser muy respetuoso del mismo modo que lo afronta con todos los sentidos. Ahora, hay una cosa muy interesante que sucede con las interpretaciones históricas. Las interpretaciones históricas nos dan muchas herramientas para tocar la música de hoy. Ujú. La música que se escribe hoy en día Sí. nos da muchísimas, muchísimas herramientas. O sea, si nos vamos a las versiones históricas de Haydn, Mozart y Beethoven, cuando regresamos porque ellos fueron los que, o sea, en el cuarteto de cuerdas, todo lo que se está escribiendo hoy día, ya lo escribieron ellos. O sea, ya Beethoven había escrito su Poticello allá, ¿no? Sí. Y Mozart también, y Haydn hacía sus travesuras de vez en cuando. Entonces, acá empezamos en la actualidad, vemos que usan todos estos recursos y más. Hemos aprendido a hacer tanta cosa, pero eso lo da la fantasía, la idea de encontrar nuevas formas de dirigirse en el lenguaje. Y las Ujú. versiones históricas son fantásticas en ese sentido. Pero como digo, nosotros Interesante. como Cuarteto White todavía nos falta un trecho para, para llegar a ese punto. Aún tocamos Haydn un poco con mucha libertad. Yo digo que a mí Haydn me favorece mucho porque yo no le hago caso. Y Mozart sí, tengo que hacerle mucho caso. Y a Beethoven le tengo que poner todo mi cuerpo. Eso es. Entonces, con Haydn hago muchas cosas, muchas travesuras, ¿no? Hay bastantes. Y sí, y es la oportunidad, la misma oportunidad que tengo para la música contemporánea. O sea, podemos hacer muchísimas cosas, Eso es. incluso ayudar al compositor en algunas cosas también. Hemos aprendido mucho con los nuevos compositores, mucho, mucho. Claro. Y dime una cosa, volviendo un poco a México, este, ¿qué cuartetos de cuerda podrías señalar como, entre comillas, clásicos mexicanos? Digamos los de Revueltas, o no sé. Am, bueno, de hecho, hace un tiempo que estamos haciendo nosotros unas conferencias casi históricas Ujú. sobre los compositores para las composiciones para cuarteto de cuerdas y los compositores para cuarteto de cuerdas mexicanos. Yo creo que, bueno, no hablar de revueltas es quedarse con la mesa vacía. Pero no es el único. Chávez compuso unas cosas maravillosas Sí. que, dadas las condiciones, se han ido olvidando un poco. Hace poquito interpretamos el cuarteto de Guadalupe Olmedo, Así. sí, hace muy poco ha sido un éxito rotundo. La gente de veras disfruta muchísimo la obra de Guadalupe Olmedo. Y pues de ahí para acá, los nuevos, todos los cuartetos de Javier Álvarez y la música de cámara de Gabriel Ortiz la hemos tocado toda. Ujú. Eh, no sé, no podría, me quedaría las obras de Ana Lara, por ejemplo, cuartetos no sé, La Vista. La Vista, Manuel Enríquez, Joaquín Gutiérrez Heras, son clásicos. O sea, no pasar por ellos es,
o sea, no podemos abordar las composiciones de los jóvenes, de los chicos de hoy en día, sin pasar por todo ese repertorio. Hemos tocado un cuarteto de Ricardo Castro, Sí. bellísimo. Ujú. Hemos tocado, pues, los dos cuartetos de Gutiérrez Heras son fantásticos, es música muy Gutiérrez Heras, o sea, uno lo toca y siente todavía la presencia de Gutiérrez Heras. O los cuartetos de nuestro querido La Vista, lo tiene uno ahí. Nosotros tuvimos la fortuna de que él escribiera su último cuarteto para nosotros y decimos que el cuarteto número 8 de La Vista él lo escribió como una elegía para alguien más, pero nosotros creemos que es una elegía para sí mismo. Entonces Ujú. son obras del repertorio clásico que hay que hacer, hay que hacer. Los jóvenes, los nuevos cuartetos mexicanos tienen que recorrer todo eso. Tenemos un repertorio finales del siglo XVIII, Sí, principios del XIX, que hay que peinar el área, ¿no? Hay que recorrerlos todos. claro, claro. Y dime una cosa, cuando ustedes piensan en hacer, que les gustaría tocar una obra de Sutano o Mengano, ¿qué factores son los que ustedes toman en cuenta como intérpretes? Ok, esa es una muy buena pregunta, porque no las han hecho incluso algunos compositores pensando que le vamos a decir algo de cómo quieren que nos compongan para el concurso de composición. Pero yo creo que lo más importante a la hora de escoger una obra es que realmente la individualidad en las obras actuales, ¿no? Ujú. La personalidad del compositor esté ahí. Que lo que estamos viendo sea esto, esto, que eres tú, compositor, esto. No importa qué tan corta, qué tan larga, si es rápida, si es lenta, si el contexto histórico, no, es tú, ¿qué me dices tú como persona a través de tu música? No tiene que decir, no tiene que tener una idea programática o algo así. Claro que hay muchas obras que tienen una idea programática, Claro, pero no se trata de eso. No, por lo general escogemos las obras que sentimos con las que nos identificamos con el compositor. eso es que hay una empatía con su música. Sí, con el compositor, independientemente, hay muchos que no los conocemos, pero de alguna forma su música nos habla de ellos. Ujú. Muy bien. ¿Y han hecho ustedes muchas comisiones? No muchas, algunas muy buenas, fantásticas, algunas, bueno, todas, la verdad es que todas han sido muy buenas. Sí, hemos hecho algunas comisiones, sobre todo de quintetos. Quintetos. Ajá. Eh, Hicimos una comisión de 4 quintetos, uno a Jorge Torres Sáenz, quinteto con Sí. percusión, ese todavía no hemos estrenado. Hilda Paredes, hicimos Ujú. un quinteto con guitarra. Ujú. Y luego hicimos dos quintetos con flauta, uno para Gabriel Ortiz compuso uno de ellos, y el otro es de Javier Álvarez también. Esos sí ya están estrenados, esos últimos dos. Y bueno, algunos compositores de Costa Rica, de Colombia, también han compuesto algunas obras para nosotros y nos sentimos el mismo Mario que compuso para nosotros este bellísimo cuarteto número 8. Sí, hemos hecho algunas comisiones, no muchas, pero sí algunas. Ahora tenemos en la cabeza algunas ideas medio locas Sí. y esperemos que podamos llevarla a cabo, pero serán sorpresa para el público. Bueno, muy bien. Y finalmente, como solista, tú como solista, ¿qué es el tipo de obra en el que te gusta participar? Eh, en realidad, como solista, tengo muy poco tiempo para desarrollarme, pero Ujú. me gusta mucho el violín solo, o sea, Sí. tocar obras de violín solo. Ajá. Ajá. Y he tenido la oportunidad de tocar obras de repertorio contemporáneo. Y estoy preparándome para hacer un recital de puras obras de compositores
actuales, algunas muy difíciles, realmente muy difíciles. Para violín solo. Para violín solo. Hay una obra de David Hernández Ramos que es la locura, pero espero poderla hacer muy pronto. Pero lo que más me gusta hacer como solista no es en realidad como solista, es la música de cámara con piano. Ajá. Y ahí, pues sí, todo el repertorio posible que pueda, es lo que más hago. Muy bien. Y como docente, cuéntame cómo ves el panorama en las cuerdas, en la región donde tú trabajas, Aguascalientes, Zacatecas. ¿Cómo ves la perspectiva de alumnos interesados en cuerdas? Bueno, voy a hablar primero de la Universidad Autónoma de Zacatecas, que es Sí. donde, digamos, tengo la mayor cantidad de alumnos. Yo creo que el talento es enorme, pero no solo en esta región, o sea, he tenido la oportunidad de irme o sea, de impartir clases maestras, clases incluso en línea con algunos alumnos o amigos que me piden algún tipo de revisión o algo. Uh-huh. Y yo veo que es que hay una competitividad enorme. En las cuerdas cada vez es más difícil encontrar un trabajo remunerado estable, ¿no? Porque realmente la competencia está muy dura. Uh-huh. Mis alumnos de Zacatecas, la mayoría de ellos son alumnos de nivel superior y yo en la Universidad de Zacatecas veo, no mis alumnos en general, veo muchísimos alumnos que están creciendo tremendamente. Hay un montón de graduados que por suerte en Zacatecas es un estado de mucha oportunidad porque hay muchas agrupaciones de cámara que permiten el acceso de estos jóvenes graduados y que cada día va creciendo el nivel de todos ellos. Yo creo que las cuerdas en general ya no podemos pensar como antes, Uh-huh. que necesitábamos, que no, que las cuerdas, que todavía, que necesitábamos mucha ayuda, Sí, ¿no? sí. No, hoy en día tenemos un mundo de alumnos, de estudiantes, de profesionistas ya, de gente que está tocando muchísimo desde ya. Pero además que se están enfocando en varias vertientes, o sea, en la música popular se van a las orquestas de cámara, o se van a las orquestas sinfónicas, o sea, sí realmente este es un ambiente muy competitivo y muy enriquecedor. Los alumnos, Claro. eh, incluso en la misma clase, ¿no? A mí me encanta la pregunta de ¿y por qué? Uh-huh. ¿Por qué haces tal o más cual cosa, no? ¿Por qué esto y por qué aquello? Entonces está bien, porque eso quiere decir que están buscando sus propias ideas, su lenguaje, su manera de decir las cosas. Entonces eso está muy bien. Claro, claro. Pues muy interesante. No sé cómo andamos de tiempo, no quiero pasarme y quisiera dejar un espacio para preguntas, ¿no? Y todo esto. Claro que sí. Esto que mencionas de las cuerdas me parece muy interesante, porque como tú bien dices, yo recuerdo, claro, por edad, sí recuerdo muy bien cuando, ¿cómo? No hay suficientes cuerdas, no hay cuerdas en México, etcétera, etcétera, ¿no? Hay que traer gente, lo que fuera, hay que capacitar, todo esto, ¿no? Y qué interesante lo que estás mencionando de la oferta que puede haber ahora, ¿no? Digo, y que es no solamente enriquecedor para el medio, sino es para ellos en primer término y para ti como maestra, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Tan simple como ver una audición de una orquesta. Uno Uh-huh. va y ve una audición de una orquesta sinfónica y se presentaron 50 personas. Sí, ¿qué tal? ¿Cuándo? ¿Qué Eso tal? no sucedía.
Eso es. Malamente eran 2 o 3 y casi siempre no estaba uno muy conforme, y, ¿no? Pero hoy en día no, es muchísimo, es muchísimo. Muy bien. Pues no sé si haya alguna pregunta que alguien quisiera plantearle a Silvia Santamaría sobre el tema de cuerdas, cuartetos de cuerda, etcétera. Yo tengo una pregunta más, perdón. Sí, Adelante, adelante. ¿cómo ves el público para cuartetos de cuerda, Silvia? Wow. Esa también es una pregunta difícil. Yo creo que no debemos culpar al público en este sentido, sino a nuestra forma de llevar la música al público. Ujú, ujú. Por un lado, la publicidad, o sea, el bombardeo de oportunidades de actividades es muy grande. Entonces la oferta es también muy grande. Entonces yo creo que es parte de nuestra labor como cuartetistas, crear, crear no, o sea, no solo crearlo, sino acercarlos, mantenerlo, mantener el público, que la gente sienta una necesidad de ir a escucharnos. Porque no es lo mismo la música en vivo que la música grabada. Todos tenemos oportunidad de escuchar toda la música que queramos grabar, pero la música en vivo representa una energía, o sea, conlleva una energía que se multiplica con el público. Yo creo que el público, y mucho más ahora después de la pandemia, que estamos volviendo a abrir todos estos escenarios y que nos estamos acercando, está ávido de la música de cámara, particularmente de la música de cámara, porque se siente en casa. Eso. Entonces, la forma, bueno, nosotros tuvimos un concierto del que salimos totalmente fascinados, porque hicimos un concierto en la sala Carlos Chávez Sí. con música totalmente mexicana, y nos sentimos en casa, era como estar tan a gusto en la sala, y un público tan receptivo y tan acogedor, que entablamos un diálogo musical con ellos, o sea, no necesitábamos hablar nada. Entonces, eso solo te lo da el concierto en vivo. No lo puedes hacer a través de puedes ver el recital más hermoso del mundo en tu computadora o en la televisión. Nunca te vas a llevar la sensación o la riqueza que es un concierto en vivo, nunca. Entonces es parte de nosotros también hacerle sentir al público que eso, que lo necesitan, ¿no? Ujú. Y nosotros hemos tenido suerte en ese sentido, aunque a veces no tengamos mucho público, o sea, mucha gente, tenemos un público con el que reaccionamos, ¿no? Ellos están, nosotros juntos creamos un ambiente y una energía fantástica, y eso es invaluable, la verdad. Y yo creo que el público para cuartetos de cuerdas ahí está, Ujú, ujú. ahí está. Claro, claro. Además que hay que hacerles ver, informarles que existe, y no importa que no sea en un gran recinto, sino todo lo contrario, que quizás entre más pequeño sea el recinto, hay más recintos pequeños, ¿no? Es decir, Sí, claro, donde se puede tocar. definitivamente. Entonces, Y es un público, otra cosa es que es un público muy joven. exacto, Es un público muy, muy joven. O sea, tenemos de todo a veces, ¿no? Entonces es muy divertido. muy bien. Bueno, perdón, Luis Jaime. Sí, gracias. Silvia, muchísimas gracias. Muy interesante escuchar tus ideas. Y me han hecho Gracias. pensar en una pregunta que tiene también que ver con esta manera de enseñar las cuerdas en las escuelas profesionales, donde, digamos, tradicionalmente se ha privilegiado el repertorio clásico, digamos, ¿no? De tal forma que cuando un instrumentista, un violinista, un chelista tenía que hacer algo, digamos,
un poco fuera de lo canónico, pues era un shock enorme y eso provocaba a menudo una reacción negativa ante la música contemporánea, ¿no? El ejemplo del cuarteto White y del cuarteto latinoamericano y de algunos otros maestros de cuerda, creo que ha cambiado mucho esa situación, pero no tengo claro hasta dónde. ¿Tú cómo ves ese panorama en cuanto a, digamos, flexibilidad de los cuerdistas para entender en general la música de hoy? Bueno, yo siento que bueno, lamentablemente todavía seguimos enseñando, académicamente seguimos enseñando, al menos en las cuerdas, todo este repertorio, ¿no? Este repertorio académico tradicional, porque muy sencillo, nuestros instrumentos, o sea, el violín, viene de tal lugar. Entonces necesitamos crear la técnica necesaria para tocar este repertorio que viene de tal lugar. Pero eso también nos deja una puerta abierta muy interesante, porque los alumnos, mientras mejor técnica tengan para enfrentarse con la música tradicional o con la música académica, clásicos, románticos, etcétera, también tienen más herramientas para enfrentarse con las nuevas tecnologías y con las técnicas extendidas. O sea, cuando nosotros le enseñamos a un alumno a pasar el arco de determinada manera, vamos a ser específico, no sé, por el medio, tienes que pasarlo siempre paralelo. Ok, bueno, ahora no, ahora con esta obra que te puse, que es totalmente de nuestros días en este momento, tú vas a pasar el arco pero encima del diapasón, o sea, por el lado negro Pero ¿cómo? Sí, escucha cómo suena. Entonces está sucediendo que también bueno, en mi clase yo lo hago y muchos maestros también lo hacen, ponemos a escuchar a los alumnos los nuevos sonidos de las técnicas extendidas. También para que conozcan un poco, o sea, no se vayan totalmente en cero. O sea, lo que necesitamos es que técnicamente estén muy sólidos para que puedan deshacer esa técnica. Es como hacer el papel, ok, vamos a hacer un papel y en el escenario lo vamos a estrujar. Entonces, esa idea de que ya hice el papel, pero lo voy a estrujar, lo tenemos que llevar a nuestros instrumentos. Ok, puedo tocar así, pero también puedo tocar arriba del diapasón, o también puedo tocar por debajo del violín, o también puedo tocar en la caja, o también puedo tocar de 20.000 maneras diferentes, o puedo tocar con una obra fantástica que yo no tocaba el violín siquiera. Yo estaba en el cuarteto tocando una obra, pero tocaba la guitarra. Tenía que tocar una guitarra que además estaba destruida esa guitarra porque no podía ser una guitarra normal, tenía que estar medio rota, porque además la tenía que tocar con la baqueta de un triángulo. Y entonces al tocarla con la baqueta del triángulo tenía que destrozarla de alguna forma. Y esa fue mi interpretación. Todo el cuarteto seguía igual, pero yo tocaba guitarra con eso, ¿no? Entonces los alumnos cuando oyen el resultado sonoro de todas estas ideas musicales de hoy en día, se abren el panorama. Realmente ya no se asustan tanto con la música que se escribe hoy en día, porque además, curiosamente, estamos empezando a regresar a la tonalidad otra vez, de alguna manera, no más que jugamos con las notas de otra forma, ¿no? Los nodos ya están puestos de una manera diferente. Pero es interesante cómo ya no estamos totalmente en blanco. En la Universidad de Zacatecas, además, hay varias materias opcionales que incluyen la música contemporánea, los lenguajes actuales, la música, por ejemplo, cómo leer la música tonal, cómo buscar, cómo comprender el índice, ¿no? Las aclaraciones, qué significa esto, qué significa aquello. Es muy interesante cómo los alumnos empiezan a buscar, ya no se van totalmente en blanco, pero de todas maneras es un reto, sigue siendo un reto para ellos. Claro, claro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que quisieran plantear a Silvia? Pues solo queda agradecerte infinitamente esta realmente reveladora plática sobre las cuerdas, sobre los cuartetos, sobre
lo que pasa también fuera de este centralizante Distrito Federal, y realmente conocer que es de la labor que ustedes están llevando a cabo, que me parece admirable, particularmente el concurso. Yo creo que se necesitan muchos de este tipo de eventos, de competencia, de estímulos, de motivaciones, para que los jóvenes compositores puedan tener la experiencia de eventualmente, si son ganadores, de trabajar con grupos tan profesionales, tan distinguidos como el Cuarteto José White y personas que la integran. Muchísimas gracias por acceder a estar aquí en este coloquio. Buenas tardes. Al contrario, muchas Adiós. gracias a ustedes. Encantado. Gobierno de México.